¿Cuántos de quienes utilizamos el sistema carretero en este país hemos quedado varados, atorados, frustrados por no llegar a nuestro destino debido a los constantes bloqueos, toma de carreteras, por las manifestaciones, la repulsa social que se expresa en distintos estados de este país? Bueno, hace 70 y tantas horas que una de estas manifestaciones consiguió bloquear por casi 18 horas una de las autopistas más frecuentadas en la escena poblana. Me refiero al siglo XXI, la carretera siglo XXI que conduce de Atlisco al municipio de Cuautla, en el estado de Morelos, y que también conecta con Atlisco, el centro vacacional por excelencia de los poblanos. Esto porque resulta que un grupo de familiares, amigos, decidieron cerrar el paso a quienes legítimamente tienes que utilizar esa carretera en demanda de que apareciera una maestra de telesecundaria. Desde luego, preocupa que mujeres como esta maestra hayan desaparecido después de abordar un autobús, porque conocemos algunos de los episodios en los que lamentablemente la mujer tiene que pagar los platos rotos, aparecen sin vida, secuestradas o violentadas. Bueno, pues eso fue lo que sucedió hace algunos días aquí en la autopista siglo XXI, la autopista Atlisco. Y lo que parecía una legítima protesta se convirtió en una de las expresiones más de abuso de la sociedad en contra de la propia sociedad que utiliza las carreteras, porque resulta que la maestra, por fortuna, apareció sana y salva, con vida, en el estado de Querétaro. Lo peor es que no solamente decidió irse por su propio pie, sino que además es probable responsable del delito de defraudación porque se llevó el dinero de la escuela, la telesecundaria, en donde laboraba. Y no es el primer caso que la gente preocupada llama a tomar carreteras, plazas o parques en lo que parece ser una legítima protesta ante la ineficacia aparente de las autoridades. Lo hemos visto constantemente en el municipio de San Martín Texmelucan o Santa Rita Tlahuapan. Casos emblemáticos en donde demandaron la aparición de una persona que presuntamente había sido llevada por agentes ministeriales, cuando en realidad la persona de quien reclamaban apareciera se encontraba sin vida, ejecutado en el parque de San Martín Texmelucan con una pancarta o una lona o una cartulina con un mensaje de un grupo delictivo. El problema de la protesta social, cuando no se encuentra legítimas causas, termina por abaratarla. Hubo un momento en que la izquierda en este país consiguió posiciones o que fuese escuchada debido justamente a ese tipo de instrumento, el de la protesta social, cuando verdaderamente abandera causas legítimas, sociales y nobles. Para el caso de la última, la más reciente en la escena poblana, la toma de la autopista hacia Atlisco, no es el caso, lamentablemente. Lo peor es que seguramente continuaremos asistiendo a este tipo de eventos, abusos o inocencia de quienes acuden al llamado de la toma de carreteras, aunque en ello atropellen el derecho legítimo de quienes todos invocamos para poder llegar a nuestro destino. Lamentablemente así será. Muchísimas gracias que nos acompaña en este segundo día hábil de la semana. Gracias por estar en la frecuencia modulada, en la 907, en la intensa. Y también transmitimos a través de las plataformas digitales que ya conocen el sitio de casa en www.cadenain.com, lo mismo a través del canal de YouTube, a través del canal de parabólica.mx y a través de la cuenta de ex, tanto de la intensa, @la intensa_FM, como la de un servidor, @fermaldonado_mx. Gracias que nos acompaña en este martes que pareciera ser semana corta, porque tenemos en puerta la celebración, la conmemoración de nuestros fieles difuntos. Pero bueno, fíjese que el día de antier hay un columnista muy prestigiado, leído, influyente en este país, que escribe una columna que se llama Estrictamente Personal. Se trata de Raimundo Riva Palacio. Escribió una columna en donde plantea la hipótesis de la existencia de un segundo atentado
en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. La información que suele manejar Raimundo Rivapalacio debe ser vista, detenida y analizada porque usualmente se allega de fuentes confiables que le permiten ofrecer a sus audiencias, a sus lectores, información fidedigna. Pero nadie es infalible, porque aunque la hipótesis de la existencia de un nuevo atentado en contra de Omar García Harfuch tenía sustento debido a los resultados que ha venido ofreciendo desde que protestó el cargo con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, puesto que ya había existido un atentado similar, producto de la rivalidad o del enojo del cártel de Jalisco Nueva Generación, bueno, pues tenía sentido. La verdad de las cosas es que no fue así. Omar García Harfuch, ayer en la Cámara de Diputados, salió a desmentir la existencia de un nuevo atentado, pero no solamente eso, lo hizo con cierta picaresca. Vamos a escuchar a Omar García Harfuch. ¿Perdón? No he recibido atentados. Lo que hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, y eso es lo que estamos haciendo siempre. Sí. ¿La alerta previo al 15 de septiembre? No, en esa casa que se refiere es una casa muy pública. Yo no vivo ahí. Es una oficina que tiene, bueno, si bien es una oficina que tiene una recámara, es muy pública, pues en el proceso interno todos ahí estuvimos, entonces no tuvimos ninguna alerta previa. Entonces, ¿a qué obedeció ese retiro espiritual de 15 Enrique Gómez de la Jornada. ¿Perdone? ese retiro espiritual de 15 días porque no tenemos en las mañaneras? No he tenido ningún retiro ni espiritual ni de vacaciones. Todos los días a las 6 de la mañana tenemos un gabinete que preside la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo no he faltado a ninguno. Todos los días es permanente. El gabinete inicia a las 6 y ahí estoy de manera permanente. No me he ausentado ni un solo día de mis labores, ni lo haré. Bueno, ahí está, con cierto humor, el funcionario federal dijo que no había tenido ni siquiera retiro espiritual, que continúa trabajando todos los días en la mesa de seguridad a las 6 de la mañana, el gabinete de seguridad que encabeza pues la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces no existió ningún atentado, ninguna de las personas que trabaja desde el oficio periodístico se levanta todos los días para mentir o para engañar. Le falló la fuente de información a Raimundo Rivapalacio y de eso no estamos a salvo absolutamente nadie. Hay casos emblemáticos de cuando los periodistas solemos equivocarnos. Lo que hay que reconocer es que cuando uno se equivoca, pues hay que reconocerlo, ofrecer una disculpa y listo. Bueno, fíjese que le decía al inicio de este programa, primero que la maestra de una escuela telesecundaria desapareció cuando abordó un autobús allá en el municipio de Atlisco. Ya no la vieron. Bueno, pues ayer emitió un comunicado la Fiscalía General del Estado que voy a permitirme leer. Dice que en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Querétaro, se logró la localización de Jessica N., quien fue reportada como no localizada el jueves pasado cuando se dirigía de Atlisco a la capital del estado. Derivado de actos de investigación, análisis de inteligencia y uso de tecnologías, se obtuvo información que permitió establecer la posible ubicación de la persona en el estado de Querétaro. Siguiendo esta línea de investigación y con base en los mecanismos de colaboración interinstitucional, se solicitó el apoyo de las autoridades queretanas, logrando la localización de la maestra en buen estado de salud. Actualmente la persona permanece bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública de aquella entidad y en las próximas horas será trasladada a Puebla para que se reúna con su familia una vez que se realicen las diligencias correspondientes para garantizar su bienestar e integridad. La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la búsqueda, etcétera, 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 pero les recuerdo que esta maestra, que probablemente haya cometido una falta administrativa al llevarse dinero de la cooperativa de la escuela donde trabajaba, generó una enorme molestia, dificultad para que las personas que utilizaban o necesitaban usar la autopista al municipio de Atlisco no lo consiguieron por horas. Ahora, ¿van a ofrecer una disculpa a quienes protagonizaron esa protesta? ¿Van a reflexionar en torno a un claro delito que se llama atentado contra las vías generales de comunicación? No lo sabemos. Lamentablemente no será el último capítulo que veamos en materia de protesta
en este estado. Son las 9:40. Vamos a hacer una primera pausa en Destrozando la Noticia. Ya se encuentra con nosotros Emanuel Melchor, que es un activista de la comunidad LGBT, que ahora está haciendo trabajo político para el Movimiento Ciudadano. Vamos a ver que nos cuente qué es lo que va a hacer en la Cámara Alta y en la Ciudad de México. Mire lo que son las cosas. Como dice la canción, sorpresas te da la vida. María Teresa Castro Corro, que fue secretaria de Finanzas y Planeación en el gobierno de Miguel Barbosa, que había defendido con una ferocidad la conducta del manejo de las finanzas del gobierno de ese entonces. Estuvo en la Cámara de Diputados cuando fue servidora pública, funcionaria de primer nivel, para defender la política del manejo de recursos públicos. No obstante, la existencia ya clarísima de haber hecho un depósito de más de 600 millones de pesos en un banco que ya daba alertas de camino al quebranto. ¿Por qué lo referimos? Porque el día de ayer se dio a conocer que ha sido encontrada responsable de manejo irregular de dinero público por ese y otro monto. Fue inhabilitada por 20 años. Es quizás uno de los casos en los que una ex servidora pública es sancionada con tantos años para estar impedida para obtener cualquier empleo en la función pública. 20 años. Pero no solamente eso, hay una alta probabilidad de que se le finquen responsabilidades por el quebranto de las finanzas públicas en ese entonces. Banco Hacendo terminó por quebrar, pero no obstante la existencia de las evidencias, vamos a recuperar un fragmento de una participación que tuvo María Teresa Castro Corro cuando compareció como secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado ante el Congreso local. Esos invertidos en la institución bancaria fue conforme a ley. No hay quebranto, hoyo financiero, boquete, acto de corrupción, banco patito, mala fe, recomendaciones de terceros. No hay nada de ellos. Todas estas etiquetas negativas que algunos medios, obedeciendo a intereses ajenos a la labor periodística, han divulgado información falseada sobre este asunto sin sustento técnico. Es una gran oportunidad para que todos tengamos qué sucedió y cuáles son las gestiones realizadas en este tema. Bueno, pues la acaba de escuchar, no hubo quebranto yo financiero, absolutamente nada. Y ahora el tiempo le dio la razón a quienes habían señalado que había un manejo irregular del dinero público de ese entonces. Acusó a los medios, como suele ocurrir frecuentemente, acusan al mensajero de obedecer a agendas o propósitos de intereses particulares, cuando en realidad el asunto estaba muy evidente. Bueno, ahora pues usted podrá ver consultar cualquier sitio noticioso y verá que hay un juicio severo en contra de esta ex servidora pública que ahora tendrá que enfrentar las consecuencias. Bueno, como le decía antes de ir a la pausa, me acompaña en esta cabina de Destrozando la Noticia Emanuel Melchor, que recientemente se incorporó a las filas del Movimiento Ciudadano desde el punto de vista como activista de la comunidad LGBT, y quiero saludar que se haya dado el tiempo de venir al programa. Emanuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias que estás por acá. Muchas gracias, muy bien. Un gusto estar otra vez en tu espacio, saludar a toda tu audiencia, que sin duda tienes demasiada y que es importante que ellos nos apoyen a seguir visibilizando y haciendo causa y comunidad. Oye, Emanuel, me llamó la atención que la semana pasada fuiste presentado por el senador Néstor Camarillo, que ya forma parte de las filas del Movimiento Ciudadano, como un enlace en la Cámara Alta. ¿Cuál va a ser tu función o cómo se da este nombramiento? Sí, así es. Fíjate que el senador platicaba con nosotros y lo que él quiere es realmente llevar trabajo hacia la Cámara y que el trabajo se refleje ante la sociedad civil. ¿Por qué? Porque a veces a los legisladores, pues lamentablemente no se les ve esa chamba, ¿no? Muchas veces la ciudadanía lo que quiere ver es algo pronto o inmediato. La aplicación de una ley, lamentablemente, no la ves de un día para otro, ¿no? Lo que sí puedes ver son las gestiones que hoy en día pues, han estado desaparecidas, aunque los diputados y senadores, y creo que apenas alguna nota y que ustedes replicaron, mencionaban que hay casas de gestión que les dan un recurso y que muchos, hasta el 70%, pues lamentablemente no tienen o no han demostrado en qué lo gastan. Entonces el senador lo que nos pide al ser sus enlaces es el poder hacer la chamba en territorio, recabar toda esa información que se requiera para implementar alguna nueva acción de ley, reforma, adición o algún mecanismo que podamos mejorar dentro de la articulación de leyes, y también ser esa parte de gestores hacia él, de a ver,
en específico en el tema de la comunidad LGBTQI+, ¿qué se puede hacer? ¿Qué foros? ¿Qué participación? ¿Qué se necesita hacer en alguna política pública y que desde el Senado se pueda hacer la gestión pertinente para que se lleve a cabo esa acción, ¿no? Y lo podamos ver de forma visible. Otro tema es, por ejemplo, Irán Cabrera, que es el tema de los jóvenes. Él va a traer igual un impulso para implementar muchas ideas en el mismo mecanismo, en temas de legislativo, pero también en temas de gestiones. Creo que lo importante es que sí, los senadores tienen demasiada chamba y hoy más en día que pues el gobierno y en exclusivo la presidenta están mandando diferentes reformas constitucionales o reformas a leyes generales en donde pues tienen que realmente estar revisando qué es lo que se va a hacer, ¿no? Ya pasamos con la de amparo, ya pasamos ahora posiblemente pueda venir la reforma electoral, ¿no? Y esa es una de las grandes reformas que debe de preocupar a la sociedad y en su apartado pues a la oposición, ¿no? Oye, Manuel, ¿y ya estás haciendo ese trabajo que se te encomendó? Sí, justamente. Tú particularmente tienes una influencia en la zona de Tehuacán, pero dado que un senador representa el pacto federal y representa al estado de Puebla, pues tendrás que hacer chamba en todo el territorio. Sí, justo. Afortunadamente y gracias a la buena relación que hemos tenido con los colectivos del estado de Puebla en materia de LGBTQI+, pues ha habido esa relación, cercanía, no nada más en un proceso electoral, ¿no? Lo que a mí me gusta es trabajar con ellos y creo que en algún momento lo hemos hecho, no nada más para la Marcha del Orgullo, a quien a Majo le mando un afectuoso saludo. Con ella hemos enfrentado grandes batallas para la marcha, porque no es fácil, ¿no? Has de pensar que sí, ya se tiene todo organizado, pero a la hora de hacerlo, pues te enfrentas a que el gobierno quiera, que te bloqueen con el parque, que te bloqueen que no te dan estos y ciertos permisos. Y creo que estar haciendo colectividad con las organizaciones es importante. De igual manera, a nivel nacional tenemos con YAG México una buena relación, que ellos nos han permitido bajar diferentes acciones. Apenas justo en el mes del orgullo a Tehuacán, llevamos un foro, ¿no? El mes del orgullo, recuérdame, ¿en el mes de abril? No, pasando junio y julio iniciamos, nosotros lo hicimos semanas antes para poder abarcar, había un buen espacio, aparte por la agenda de los chicos que venían de YAG, estaba un poquito complicado, porque pues sí, es un mes en el que pues lamentablemente tienes demasiadas actividades que hacer y pues quieres abarcar todo, ¿no? En ese momento hicimos un foro en Tehuacán y ahí debo de reconocer al regidor Armando de Educación, que hicimos esa chamba de, a ver, sí, en ese momento traíamos un color partidario, pero desde los colectivos hicimos esa unión de, a ver, necesitamos dar el mensaje que la educación debe de ser el motor para cambiar la sociedad, ¿no? Y justamente en Movimiento Ciudadano hay un Plan Nacional de la Paz y que lo principal y la esencia es la educación, trabajar desde ahí para erradicar y en su momento también prevenir, ¿no? Entonces lo que ya tenemos es pues, la relación con los colectivos. Desde ahí vamos a trabajar y la primera idea... ¿Y qué te dicen? Pues, ¿Qué te piden? ¿Cuál es el sentir? es seguir avanzando, ¿no? En temas de leyes. A Puebla, afortunadamente, en estos últimos años y meses, tuvo avances muy significativos. Tenemos ahí trabado todavía lo de las infancias trans, que es un tema que le compete al Congreso del Estado y que se tiene que dar la defensa desde ahí, pero que no creo que lo abandonen, ¿no? Lo que importante es no dejar que todo lo que ya se avanzó se venga para abajo, ¿no? Claro ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos. Y no nada más en materia de la comunidad, en tema de mujeres. Cuando hablas de Estados Unidos es cuando mencionas la política restrictiva de Donald Trump en materia de derechos sexuales. No nada más en derechos sexuales, ¿no? También en derechos hacia a favor de las mujeres, en derechos de inclusión. Entonces, creo que lo que estamos viendo en ese país, esperemos que no afecte relativamente a México. En algunas cosas, como colectivos de la sociedad civil, hemos visto cómo ha estado afectando, porque al final un colectivo también es gestor. Mediante las instancias que tienes que para conformarte como sociedad civil, pues también puedes gestionar recursos para apoyar a las áreas que tú te enfocas, ¿no? Entonces, creo que desde ahí tenemos que salvaguardar y proteger que no se quede o que no se quede o se venga un retroceso para lo que ya se avanzó, ¿no? Y hoy en día creo que Puebla también trae una gran afectación en materia de salud mental. Desafortunadamente hemos visto cuántos jóvenes lamentablemente se suicidan. Pues acabamos de ver la semana pasada esta muchachita que se arrojó del paso peatonal de Beatriz Cayo. Imagínate entonces que de cada 10, 8 personas necesitan atención especializada en materia de salud mental. Pero lo más preocupante es que solamente el 2% del presupuesto de salud se destina a salud mental. Y que sí, debemos de reconocer que cada uno de cada 3 personas, una va a necesitar o necesitaremos ir con alguna persona que sea especialista en materia de salud mental, perdón.
Nada más dime una cosa, Emanuel. Este dato que nos compartes, 8 de cada 10 jóvenes necesitan atención. No nada más jóvenes, personas en general ahí. ¿De dónde viene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Han sido encuestas que se han sacado desde la sociedad civil y que lamentablemente volvemos al punto. Si no hay un presupuesto Es un número altísimo. altísimo y que no se habla y que no se dice en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay un estigma, ¿no? De que salud mental te quedas encasillado en algo malo, en algo negativo, ¿no? Creemos desde Movimiento Ciudadano que la salud mental debe de ser más bien un derecho y no un lujo, porque lamentablemente se ha visto como que es un lujo, ¿no? ¿Cuánto te sale una consulta con un psicólogo? ¿Cuánto te sale una consulta con un psiquiatra? Entonces la salud mental debe de ser pública, pero también comunitaria. Y desde ahí es una de las principales agendas que vamos a traer con los jóvenes en específico, porque es el foco rojo que estamos viendo y que le decíamos al senador, es increíble y tenemos que hacer algo. ¿Y fue receptivo para atender ante esta situación? Mande, perdón. ¿Fue receptivo ante esta situación? Sí. Y lo primero es crear una acción en ley, ¿no? Aumentar el presupuesto. Ellos como senadores pues no tienen en sus funciones la discusión del presupuesto. Eso le compete a la Cámara de Diputados, Claro, pero puede sí. estar como gestor y al final como voz en la Cámara Alta para que realmente se aumente ese presupuesto y no nada más se quede en un 2%, porque 2% para salud mental en todo el país pues no es nada, ¿no? Absolutamente. Entonces, es una de las primeras acciones, encaminar temas en acción desde leyes, pero también hemos platicado en específico con los que son las comisiones operativas de Movimiento Ciudadano, establecer que en las casas naranjas, que son como los comités de ciudadanos, establecer un área especializada o una oficina en donde pueda haber atención gratuita de psicólogos o especialistas, pero también hacer grupos de apoyo entre ¿Y eso cuándo jóvenes. lo veremos materializado, Emanuel? En Porque Tehuacán, es pues estamos superinteresante trabajando... que ya haya atención médica de salud mental gratuita en las casas naranja. En Tehuacán ya lo estamos platicando. Falta establecer bien ya dónde va a estar la oficina central y que en su momento, como lo platicábamos, era pues inmediatamente dar un espacio, ¿no? Si es necesario en lo que pues, se renta algún espacio, se ve dónde, pues podemos tener jornadas de atención psiquiátrica o psicológica en espacios públicos. Creo que los espacios públicos son para conquistarlos y pertenecen a la sociedad, ¿no? Entonces, desde ahí poder tener, no sé, un sábado, una jornada en donde podamos llevar a gente especialistas y a psicólogos y que puedan brindar esa atención. Sí, en un espacio público es como que un poquito complejo porque pues necesitas más privacidad. Pero lo que hemos hecho y lo que creo que podemos implementar o que puede ser una de las primeras acciones son los grupos de apoyo. ¿Qué es un grupo de apoyo? En donde jóvenes en pares, pues platicas de temas. Creo que a veces el hablar es una de las principales acciones, no quedarte callado. Y si en un grupo en par, en donde jóvenes de tu misma edad o un poco más grandes platican de lo que estás enfrentando como estudiante, como profesionista. Como hijo de familia. O como hijo de familia, creo que es uno de los Oye, Manuel, principales avances. Y te das cuenta que al asumir esta responsabilidad que te encomienda el senador de la República, en la práctica, ¿te comenzó a dejar correr para lo que venga en 2027? Pues creo que no es correr y no es vislumbrar algo en el 2027. Creo que es realmente dar un resultado a la sociedad. Puebla lamentablemente ha estado abandonada en temas de salud mental, en tema de hacer comunidad y en tema de educación. Hoy lamentablemente la sociedad ha estado perdida porque no hay una educación, ¿no? El índice de delitos que se cometen en el Estado es porque todo debe de ser con prevención y la prevención cae en un tema de educación. Y si nadie lo está haciendo, creo que nosotros lo tenemos que hacer y afortunadamente con el respaldo del senador, pues tenemos que hacer estas acciones. Obviamente seguir informando acerca de la agenda que trae Movimiento Ciudadano, que es agua para el futuro, porque a ver, el tema del agua no es que vamos a tener siempre, hay que protegerlo y salvaguardarlo. También el tema de 40 horas que ya deben de implementarlo y que esperemos que el grupo mayoritario que se tienen en ambas cámaras no digan, sí, vamos a votarlo, pero lo votamos en el 27, cuando ahí sí les convenga, ¿no? El tema del Sistema Nacional de Cuidados es importante implementarlo, ¿no? Había ahí un tema que es un poquito controversial, que es lo de salario mínimo, salario justo, o un salario base de 10,000 pesos, ¿no? Creo que es algo que se debe de establecer también y ver cuál debe de ser el mecanismo. Pues, Emanuel, que tengas mucha suerte en esta nueva encomienda. Muchísimas gracias, Fer, y pues vamos a seguir trabajando y que la sociedad siga siendo equipo con nosotros, ¿no? Pues ya escuchó usted a Emanuel Melchor, es un joven activista por la comunidad LGBT muy, muy movido y seguramente vamos a tener noticias de él de manera muy frecuente y pronta. Llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Muchísimas gracias que nos ha acompañado a través de la 970 en la frecuencia modulada y también a través de las plataformas digitales. Mañana tenemos un compromiso de nueva cuenta en punto de las 9:30 de la mañana. Pásela bien, muy buenos días.